Un saludo a todos mis amigos de Fuerza La Soriana. Quiero enviar mis saludos especiales a Negasidero, a Luz Ábalos, a Julia Martínez, a Max Baeza, a Alex Sailé, a Tomás Lara, a Alfonso Gutiérrez, a Fernando Mejía de Perú, a mi amigo Javier de Lima, Perú también, que entra a comentar muy a menudo, a Caifán 234, a Jorge Nicholson, y a Puyón, que está con todo el entusiasmo comentando nuestros videos, muy acertadamente. Quiero dirigir este video a un grupo de foristas simpatizantes y no simpatizantes de Fuerza La Soriana o de nuestros videos. Se trata de los señores Iván Alexander, a la señorita o señora Alma Jaro, que es una defensora acérrima de la Watchtower, a la señora o señorita Sonia Loaces, a Sebastián S., a Rodney West y al señor Manuel García Rubio. Estos señores están participando mucho en el foro y yo quería dirigir este video para ellos, agradecerles por su interés en participar en el foro. Como digo, algunos de estos señores a favor de nuestras denuncias y un grupo en contra. Yo en lo posible, queridos amigos Testigos de Jehová, compañeros del foro, trato de ajustarme en hacer videos lo más acertados, lo más confiables posible para poder denunciar a la Watchtower. Pero a veces, como tengo contactos con gente de afuera, en Estados Unidos, que me dan datos que me sirven a mí para hacer mis videos, que a veces no tengo la confirmación 100%, pero si bien los datos son confiables, lo que ocurre dentro de la Watchtower no lo pueden saber los que me dan el dato o los datos. La Watchtower se encuentra en este momento en una situación muy difícil porque obviamente no saben, queridos amigos de Jehová, cómo sustentar que Jesús escogió al cuerpo gobernante de la Watchtower como ese esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45. El texto de Mateo 24:45, queridos amigos, se refiere a la primera nominación que hará Jesucristo. Está profetizado que haría Jesucristo al nominar a su esclavo, reconociéndolo como su esclavo fiel y discreto. El texto de Mateo 24:45, que habla muy claramente, y aquí lo tenemos en la Biblia, que lo voy a leer, porque ya todos lo conocen, pero hay algunas personas que no se acuerdan muy bien lo que Jesús dijo en Mateo 24:45. Por supuesto que todos los de Fuerza Nacional están bien empapados en este asunto, están bien enterados, conocen bien el tema, pero como digo, esto está dirigido ahora, este discurso, principalmente a los señores que he enumerado, que no son los foristas habituales, matriculados en Fuerza Nacional, antiguos miembros del foro. A estos últimos señores que están acá,
sobre todo lo dirijo a la señora o señorita Alma Jaro. Alma Jaro. Quiero leer lo que Jesús dijo en Mateo 24:45 como una de las cosas que él haría, y se lee como sigue. Dice 45, ¿no? Mateo 24:45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a que su Señor ha puesto sobre su familia para darles el alimento a su tiempo? Este texto se refiere a que Jesús tendría que averiguar quiénes de sus siervos han cumplido con su labor de dar el alimento espiritual que Jesús vino a dar en el primer siglo, cuando vino a la tierra, cuando fue enviado por su Padre Jehová a anunciar el reino de Dios. Y Jesucristo dijo que él, para esto yo he sido enviado, para anunciar el reino de Dios. Jesús fue enviado entonces en el primer siglo por su Padre Jehová para anunciar el reino de Dios, que traería la paz y justicia en la tierra, un reino justo bajo el único Rey, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este mensaje Jesús lo dio en el primer siglo, y para ello escogió sus 12 discípulos para que se encargaran de hacer esta labor, de predicar el Evangelio del reino de Dios, al igual que Jesús lo estaba haciendo y lo estaba enseñando a sus discípulos, para que ellos a su vez hicieran esa misión de captar más gente, ofreciéndoles esa hermosa esperanza de vivir en un reino justo, que era el reino de Dios bajo el reinado de Jesucristo como Rey. Y ese es el mensaje que Jesús vino a dar a las naciones, no en 1919, sino en el primer siglo. Entonces, esta labor de anunciar las buenas nuevas a las naciones no se inició en 1919 con un grupo de personas. Esta labor se inició ya en el primer siglo con Jesucristo, cuando Jesús escogió a sus 12 apóstoles para que hicieran esa labor. Y fueron sus discípulos, y fueron esos esclavos que tendrían que hacer la misión de predicar ese mismo mensaje que Jesús les había enseñado a ellos, y tenían que predicarlo a todas las naciones para poder captar a más personas al cristianismo, se plegaran a los discípulos de Jesús, hicieran pues una labor similar, convirtiendo a otras personas al cristianismo, para que también reciban esa maravillosa esperanza de entrar en ese reino milenario, de ese reino que Jesús estaba ofreciendo, que era el reino de Dios su Padre, y que Él sería el Rey de ese reino. Jesús estuvo en la tierra enseñando el mensaje del Evangelio del Reino, y ese fue su labor. Y cuando Jesús ya había terminado su ministerio, les encarga a sus discípulos, porque Jesús ya tenía que irse al cielo, hacer un largo viaje. Y les encarga a sus discípulos en Hechos capítulo 1, del 6 al 8, que dice: ellos pues, estando reunidos, le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino a Israel? ¿A Israel restituirás?
Y Jesús responde, mas él le respondió, no os toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha guardado en su propia potestad, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos, así en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Entonces, Jesús envía a sus discípulos a predicar este mensaje, pero obviamente la fecha y el día del salimiento de ese reino no les tocaba a ellos saber la fecha de cuándo sería restaurado ese reino a Israel. No les toca a ustedes saber las sazones y los tiempos que Jehová ha puesto su sola potestad. Entonces, Jesús, antes de partir al cielo, los encomienda a ellos a predicar, a bautizar a las personas en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a ser discípulos de la persona y bautizarlas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayan, que sean discípulos de todas las naciones. Y los manda a toda Jerusalén, Samaria, a toda Judea y a todos los confines de la tierra. Y Jesús dice acá, parte inmediatamente al cielo. Y les dice que ustedes van a recibir la unción del Espíritu Santo después que Él haya partido a hacer ese largo viaje yéndose al cielo. Después de los 40 días que estuvo con sus discípulos. Y no lo verían más, puesto que tenía que regresar todavía después del largo viaje en el futuro. Entonces Jesús encomienda a todos sus discípulos como su esclavo para que hagan esa labor de ministerial, esa obra ministerial que Jesús les había enseñado y que era respecto a ese reino de Dios que Él iba a establecer en el futuro y cuáles eran las condiciones para poder ser partícipes de ese reino venidero que Jesús había venido a ofrecer, qué cosas tenía que hacer, cómo poder ser merecedor de ese reino de Dios. Y después que Jesús se aseguró que habían entendido el mensaje, Jesús parte al cielo y se va a hacer ese largo viaje. Y Jesús tendría que retornar muchos años después, o siglos después, para hacer una inspección de su esclavo. La idea era que los discípulos de Jesús, como alumnos de Jesucristo con respecto a lo que era el reino de Dios, ellos tenían que ir a predicar en toda Jerusalén, Samaria y Judea, y a todos los confines de la tierra, hasta ese momento lo que era la tierra en grandeza, tenían que ir a predicar y hacer conocer ese mensaje. Entonces, el mensaje de las buenas nuevas del reino no empezó a darse en 1919, escogiendo a un grupo de personas como el esclavo para que a partir de 1919 comiencen a anunciar las buenas nuevas de la nación, porque sería absurdo, ridículo, porque entonces nos preguntarías, ¿para qué vino Jesús en el primer siglo? Mejor hubiera venido en 1919, se hubiera aparecido en Brooklyn y hubiera escogido al señor Rutherford con todos sus directores que estaban en la Watchtower y los hubieran designado a ellos para que inicien, aprendan lo que era el reino de Dios, darles clases por 3 años y medio que estuvo con ellos, y luego partir al cielo y dejarle la obra de hacer discípulos de las otras naciones para que prediquen las buenas nuevas del reino a partir de 19. Pero eso no fue así, no ocurrió así. Jesús no vino en 1919 a escoger a los 12 apóstoles del cuerpo gobernante, es decir, a Rutherford con todos sus directores, en 1919 para que fueran el esclavo discreto, y recién empezaran a anunciar las buenas nuevas a las naciones con respecto al reino de Dios.
porque las buenas nuevas estaba referido al reino de Dios. Jesús vino en el primer siglo, muchísimos siglos antes de 1919, muchísimos años antes de 1919, para hacer esa labor de escoger a un grupo de discípulos para que se encargaran de anunciar las buenas nuevas del reino, no a partir de 1919, sino a partir del primer siglo. Entonces, el esclavo se inicia con los discípulos de Jesús, que fueron esclavos de Jesús, que Jesús los mandó a que anunciaran estas buenas nuevas a las naciones, en Jerusalén, Samaria, Judea, diciendo que apenas ustedes reciban el Espíritu Santo, en el Pentecostés, apenas poco tiempo después que yo me vaya al cielo, a hacer ese largo viaje, conforme dice la parábola de los talentos, un hombre hizo un largo viaje y después tenía que volver. Entonces Jesús le encarga a sus esclavos, a sus discípulos, que había escogido, sus apóstoles, a hacer esa labor de predicación. No cogió a los 12 apóstoles del cuerpo gobernante en 1919 para que hicieran esa labor a partir del 19, sino los cogió siglos antes, en el primer siglo, no en el siglo XX. Jesús no vino 20 siglos después del primer siglo, sino vino en el primer siglo a hacer justamente escoger a las personas que tenían esa labor de salir a predicar lo que él ya les había enseñado con respecto al reino de Dios, y tenían que predicarlo, hacer esa obra de predicación de las buenas nuevas del reino de Dios. Y esas obras de predicación de las buenas nuevas del reino de Dios no fue en 1919, como acabo de decir, sino fue en el primer siglo, cuando Jesús escoge a sus discípulos para hacer esa labor. Y ya cuando les había enseñado bien este mensaje del reino de Dios, después de los 40 días que estuvo con ellos, después de haber resucitado, para darles unos retoques finales y cerciorarse que ya habían entendido todo muy bien, Jesús parte del cielo y le dice: ustedes serán mis testigos en toda Jerusalén y Judea y Samaria, ¿no? Y vayan y prediquen. Y ustedes serán testigos míos, le dice: ustedes son mis testigos, porque obviamente los discípulos de Jesús habían escuchado a Jesús de primera fuente el mensaje del reino de Dios, y ellos iban a predicar, diciendo: Jesús nos ha dicho personalmente lo que es el reino de Dios, lo que significa y cuál es la esperanza para ustedes si es que se convierten en fieles seguidores de Jesucristo. Lo aceptan a Él como su Señor, le abren su puerta y lo reciban a Jesús y ejercen fe en su nombre, para que ustedes puedan ser merecedores de ese reino que Él está ofreciendo, para que lo hereden. Entonces, teniendo esto bien claro, los esclavos iniciales fueron los discípulos de Jesús que tenían esa labor, que tenían esa misión de crear nuevos esclavos para que hicieran también la misma labor de predicar a las naciones y hacerlo expansivo, ese mensaje de Dios, en forma geométrica, porque es un crecimiento geométrico. Uno convierte a uno y ese uno convierte a otro y ese otro a otros más y esos más, y se comienza pues a abrir como un ramillete, y comienza a expandirse de forma geométrica la captación y la dación o la entrega del mensaje del reino de Dios a las personas. Y captar más gente para que también se involucren en la predicación de ese mismo mensaje y se conviertan en esclavos también, porque al ser cristianos tienen esa labor también de anunciar las buenas nuevas de ese reino para que otras personas se beneficien de ese reino. Entonces la labor de todo cristiano que se convierte en un esclavo de Jesucristo es cumplir con esa labor de anunciar a las naciones la necesidad de ejercer fe en Jesucristo, obedecerlo, ejercer fe en su nombre, darle cabida en la vida de uno para que uno pueda ser aprobado por Jesús y lo reciba para que participe de ese reino. Entonces, Jesús dijo: pues yo voy a regresar de un largo viaje y voy a hacer una inspección si han cumplido lo que yo les encomendé hacer. Yo quería contarle a ustedes que la Watchtower creía y enseñaba hasta antes del 6 de octubre de 2012 que el esclavo se dio inicio en el Pentecostés en el año 33, justamente cuando cayó el Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús, y ya comenzaron ellos a la obra misionera de anunciar las buenas nuevas a las naciones, de predicar
y bautizar a las personas en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, convertirlos al cristianismo, que ejerzan fe en Jesucristo, que hagan su voluntad para que pudieran ser merecedores del reino, para que estos a su vez salgan a predicar a otras personas y hacer también los beneficiarios de este mensaje a otras personas más por medio de convertirlos al cristianismo y hacerles conocer la gran esperanza de participar y recibir ese beneficio de estar en el reino de Dios bajo el reinado como rey de Jesucristo en el futuro. Entonces, la Watchtower enseñaba que en el esclavo, repito, esto fue antes del 6 de octubre de 2002, la sociedad Watchtower enseñaba que ese esclavo se dio inicio en el 33 del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos y les dijo, apenas ustedes reciben el Espíritu Santo, ustedes tendrán que ser mis testigos y tendrán que ir a predicar lo que yo les he enseñado como mi testigo, porque ustedes me han escuchado a mí, por eso son mis testigos, de primera fuente, me han escuchado cuál es el mensaje del reino de Dios, ustedes son mis testigos, fueron testigos oculares y auditivos, porque lo vieron a Jesús personalmente y lo escucharon, y le dijo, ahora vayan a predicar lo que yo les he enseñado. Entonces los discípulos salían a predicar diciendo, yo he sido testigo presencial de la obra misionera de Jesucristo, he sido su discípulo, lo he escuchado a Jesús decirme esto y el otro, lo he visto, lo he acompañado en su obra misionera, y ahora estoy cumpliendo su misión de anunciarles a ustedes, lo que ustedes no pueden ser como testigos de Jesús porque no lo han visto, Jesús ya se fue, y yo les toco la puerta, o los visito en su casa, y les quiero mencionar lo que Jesús, el Hijo de Dios, nos está ofreciendo para la humanidad. Entonces, ellos tienen esa labor de convertir a nuevos discípulos de Jesús, nuevos discípulos, para que hicieran la labor de esclavos, de predicar ese mismo mensaje que estaban predicando en ese momento. Y la Watchtower pensaba que ese término esclavo estaba referido solamente a los 12 discípulos de Jesús, a los 12 apóstoles, a sus discípulos, y que era una clase ungida, que era solamente los discípulos de Jesús, su iglesia, estos 12 señores. Y pensaba que ese esclavo había corrido de generación en generación hasta nuestros días. Pero la Watchtower no podía explicar cómo fue eso que corrió de generación en generación ese esclavo, cuando en realidad nunca hubo una sucesión apostólica. Justo que cuando murió el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, nadie los reemplazó para ocupar esa posición de discípulo de Jesús o de apóstol. Es decir, cuando murieron los discípulos de Jesús, nadie fue nombrado como reemplazo de tal o cual apóstol que había fallecido. Entonces, los que quedaban predicando eran aquellos que habían recibido el mensaje de estos 12 discípulos de Jesús y que obviamente seguirían esa obra ministerial y que no se podía identificar por un número, sino que eran todos aquellos conversos que habían nueva generación de conversos que seguirían con esa obra de los primeros discípulos, que fue ese primer esclavo, que fueron los discípulos de Jesús. Pero la Watchtower no podía explicar cómo fue corriendo esa clase del esclavo en un grupo de sucesores de los 12 apóstoles. No sabía cómo explicar quiénes eran ese esclavo fiel discreto, o ese esclavo, en los siglos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cómo fue esa? ¿Cómo se creó? ¿Cómo fue eso? No sabía. Entonces la Watchtower decía, aparentemente, decía así en el libro, El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, decía, en realidad no sabemos, no tenemos una idea bien clara de cómo pudo haber sido esa sucesión apostólica hasta nuestros días, en que llegamos que tenemos un cuerpo gobernante, a un grupo
que se llama esclavo fiel y escrito, que están formados por un grupo de personas, que supuestamente son la sucesión de aquellos primeros esclavos que fueron los discípulos en el primer siglo. No sé cómo explicar cómo fue esa sucesión, cómo fue que corrió ese esclavo desde el primer siglo con los 12 apóstoles hasta nuestros días, representado de un grupo de personas encargados de dar alimento espiritual. Decía, no tenemos una idea clara, y lo dice en el libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, de 1974, dice la voz, no sabemos cómo explicar eso, no tenemos idea clara de cómo fue. Pero dijo, aparentemente una generación del esclavo alimentó la siguiente generación del esclavo y así sucesivamente. Y así explicó la voz. Aparentemente una sucesión de esclavos alimentó la siguiente generación de esclavos y así sucesivamente hasta nuestros días. Y es el esclavo que tenemos ahora en nuestros días, es aquel que apareció como una continuación de ese primer esclavo del primer siglo que fueron los 12 apóstoles. La gente no se compró pues esa historia porque lo vio absurda y ridícula, porque decía, ¿cómo es posible que una generación del esclavo alimentó a la siguiente generación del esclavo? Se supone que el esclavo alimenta a los domésticos. ¿Se dan cuenta? El esclavo alimenta a los domésticos, no a los mismos ungidos esclavos. Entonces, cuando la Watchtower decía que aparentemente una generación de esclavos alimentó a la siguiente generación de esclavos, estaba dando a entender que el esclavo se está alimentando del esclavo mismo, cosa que va en contra de lo que está en la Biblia, que dice que el esclavo fue encargado por el amo para alimentar a los domésticos, y no para que se alimente a la misma clase que es la encargada de alimentar. Entonces, no sabía cómo responder a esa afirmación que había dado, que aparentemente una clase de esclavo está alimentando a la siguiente clase de esclavo. Entonces no supo cómo responder a esa pregunta que le hacían sus detractores. ¿Cómo? ¿No se supone que el esclavo alimenta a los domésticos? ¿Cómo que va a alimentar a la siguiente clase del esclavo? Si justamente la siguiente clase del esclavo es la que tiene que alimentar a los domésticos, no alimentar a los mismos miembros del esclavo siguiente. Entonces la cosa se quedó más entrampada en eso y no sabía cómo responder a eso. Entonces vinieron más preguntas. En vez de ayudar esa explicación de la Watchtower para una explicación de cómo llegó nuestro esclavo fiel hasta nuestros días, la Watchtower se quedó más entrampada con más preguntas que respuestas. Entonces sus detractores le dijeron, si el esclavo viene de generación en generación corriendo del primer siglo hasta nuestros días con el esclavo que tenemos ahora en la Watchtower, y que el primer esclavo fueron los discípulos de Jesús cuando recibieron el Espíritu Santo en el año 33, y tuvieron la misión de ir a predicar en toda Judea, Samaria y Judea y todos los confines de la tierra. La pregunta era, pues, entonces, si eso venía de generación en generación, ¿por qué el pastor Russell no fue a buscar al esclavo para que lo alimentara a él? Entonces la Watchtower quedó ya frita, quedó liquidada, fulminada, cuando le hicieron una pregunta a la sociedad Watchtower. Sus detractores le preguntaron, bueno, si realmente ya venía una clase de esclavo cargado de alimento espiritual desde el primer siglo hasta nuestros días, ¿por qué el pastor Russell, en vez de reunirse él por su cuenta de forma independiente con un grupo que se llamó Grupo de Estudiantes de la Biblia, a averiguar y a escarbar o a descubrir las verdades de la Biblia? ¿No? Porque así dice la Watchtower, que en 1870 el pastor Russell se reunió con un grupo que llamó Estudiantes de la Biblia, que lo llamaron a él el pastor, y que se reunieron a estudiar la Biblia para encontrar las verdades de la Biblia, que fueron gente sincera, que se preocupó en encontrar las verdades de la Biblia, que no enseñaban las otras religiones falsas de la cristiandad, y que fue Russell que encontró las verdades con su grupo de estudiantes de la Biblia a partir de 1870, cuando él apenas tenía 18 añitos de edad. Imagínense ustedes. Y dice que fue así como encontró las verdades de la Biblia, por medio de reunirse con un grupo de estudiantes de la Biblia para encontrar las verdades bíblicas. Entonces, cuando la Watchtower enseñó eso de Russell, que él en 1970 con un grupo de estudiantes de la Biblia se reunieron para estudiar y está en el DVD Fe en Acción, se le ve a Russell reunido con un grupo de estudiantes, le preguntaron por qué Russell pasó por alto al esclavo fiel y escrito que venía corriendo de generación en generación. ¿Por qué no fue a buscar a este grupo del esclavo para que los alimentara a él, a Russell y a sus estudiantes de la Biblia, y se evitara el trabajo de estar escarbando la Biblia por su cuenta, que lo podría llevar a la apostasía y a las creencias de las religiones falsas? La Watchtower ahora dice que está prohibido que Jehová se reúna en pequeños grupos en su casa
a estudiar la Biblia por su cuenta, porque eso podría llevarlos a la apostasía y a las creencias de las religiones falsas. Pero es justamente eso lo que hizo Russell en su oportunidad en 1970, reunirse con un grupo de estudiantes de la Biblia en forma privada en su casa para descubrir las verdades bíblicas, en vez de haber buscado al esclavo fiel y discreto que venía corriendo de generación en generación para que lo alimentara a él y a sus curiosos, interesados, sinceros estudiantes de la Biblia que se reunían con él. Entonces la cosa se quedó hundida, quedó entrampada en el fango, puesto que no supo responder por qué la Watchtower no permite que los estudiantes de la Biblia se reúnan en pequeños grupos a hacer estudios personales independientes fuera del esclavo fiel y discreto, porque eso los puede llevar a la apostasía y a las creencias de las religiones falsas. Sin embargo, eso fue lo que hizo Russell, como digo. Se reunió con un grupo de estudiantes de la Biblia para hacer por su cuenta, independientemente, fuera de lo que enseñaba, lo que el esclavo y fiel y discreto enseñaba, y que venía ya corriendo de generación en generación, y él sí pudo darse el lujo de estudiar por su cuenta, y en el caso de él podía descubrir las verdades bíblicas prescindiendo de ese esclavo fiel y discreto que ya venía corriendo del primer siglo de generación en generación, como decía la Watchtower. Pero la Watchtower no pudo responder a eso. No podía responder a sus detractores cómo es verdad que si ya existía un esclavo cogido por Jesús desde el primer siglo y que venía corriendo de generación en generación tantos días, ¿por qué Russell, en vez de reunirse con un grupo de la Biblia, no, para estudiar por su cuenta, algo que está prohibido por la Watchtower, que uno no puede estudiar nada por su cuenta, fuera de lo que está dado por el esclavo fiel y discreto, fuera de las posiciones del esclavo fiel y discreto, y es el estudiar por su cuenta, no está permitido, puesto que eso lleva a la apostasía. Entonces, cuando Russell se fue por su lado a estudiar con de la Biblia por su cuenta, lo llevó a la apostasía a él, porque dejó de lado, no buscó ese esclavo que venía corriendo de generación en generación, que ya Jesús había cogido en el primer siglo en el Pentecostés. Entonces, eso lo llevó a introducir doctrinas falsas como la piramidología, el sionismo, y doctrinas que fueron descartadas después por Rutherford, porque consideraba que era de Satanás el diablo. Entonces, en cierta forma, el hecho que Russell y sus estudiantes de la Biblia se pusieran a estudiar la Biblia por su cuenta y no buscaran al esclavo fiel y discreto que Jesús ya había cogido el primer siglo y que venía corriendo de generación en generación, lo llevó a Russell a la apostasía, a enseñar doctrinas de la relación falsa de Satanás y el diablo, como fue la piramidología y supuestamente el sionismo también. Entonces, la Watchtower se quedó realmente sin aire, no podía respirar ante los cuestionamientos que le hacían las demás religiones de la cristiandad y los mismos miembros de la Watchtower, inteligentes, que no eran imbéciles y que pensaban con la cabeza. Dijeron, si ya la Watchtower nos está diciendo que el primer esclavo fueron sus discípulos de Jesús, que en el año 33 al recibir el Espíritu Santo comenzaron a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios a las naciones, y que ese esclavo como grupo ha ido corriendo de generación en generación, la Watchtower no pudo responder cómo fue eso, cómo fue corriendo de generación en generación y quiénes fueron. ¿Por qué no se identificó un grupo que se llamó el esclavo fiel y discreto y no se conoció a un grupo en especial y ni que se sepa que fueron reemplazados los apóstoles que murieron por otros nuevos? No existe ningún pasaje en la Biblia que se diga que un discípulo que había muerto iba a ser reemplazado por otro en su lugar y que iba a ocupar esa posición. Entonces la Watchtower en el 2012, ante esta abrumadora acusación que le hacían sus detractores, no le quedó otra cosa que claudicar de sus afirmaciones dadas en el pasado como la verdad en este libro amarillo titulado El reino de 1000 años de Dios acercado. No le quedó otra cosa que decir, tenemos que tirar la toalla, no podemos defender lo indefendible ni estar empecinados en lo mismo, diciendo que el esclavo empezó en el primer siglo con los primeros discípulos en el Pentecostés, y que ese esclavo ha ido corriendo de generación en generación. Bueno, la Watchtower no podía responder claramente cómo fue corriendo de generación en generación ese esclavo fiel y discreto, quiénes fueron, cómo fue, no tenía ni idea clara de eso. Solamente se limitó a decir en este libro, El reino de 1000 años de Dios acercado, que ese esclavo del primer siglo aparentemente alimentó a la 7 generación del esclavo y así sucesivamente cada generación de esclavo alimentaba a la siguiente. Pero la pregunta que la gente decía es, ¿cómo es verdad
como ya dije, que un esclavo podía alimentar a la otra generación de esclavos, y se supone que el esclavo es el que alimenta, no es el que es alimentado por gente de su misma categoría de esclavo. ¿Se explico? ¿Cómo es posible que una generación de esclavos podría alimentar a la generación de esclavos? Se supone que el esclavo está para alimentar a los domésticos y no para alimentar a los mismos miembros esclavos con esperanza celestial. Ese fue el punto de la Watchtower. No sabía cómo responder a eso. La explicación aparentemente que le sirvió para salir del paso sacó más preguntas que respuestas. ¿Cómo es verdad entonces que el esclavo alimenta a gente que es esclavo como ellos? Se supone que ellos son cargados por Jesús para alimentar a los domésticos. Entonces la Watchtower dijo, no tenemos respuestas para eso tampoco. O sea que la explicación que dio resultó peor. No sabía cómo responder a eso. Y más aún, si ya corría el esclavo de generación en generación, ¿por qué el pastor Russell no lo fue a buscar? A buscar dónde está ese esclavo que viene de generación para que me alimente a mí, para yo no caer en la apostasía con mis estudiantes de la Biblia, por estudiar por mi cuenta, fuera de lo que da como alimento el esclavo fiel y secreto, que venía corriendo de generación en generación. Entonces la Watchtower no le quedó otra cosa que tirar la toalla, queridos amigos que me están escuchando, y se lo dirijo a Alma Jaro, a Iván Alexander, que ya lo entendió, a Sonia Loaces, a Sebastián S., a Rodney West, a Manuel García Rubio, y a todos mis amigos de Fuerza de la Soria. La Watchtower en el 6 de octubre de 2012 no le queda otra cosa que tirar la toalla y cambiar todo el criterio, la concepción, la teología, la doctrina. Supuestamente que ellos tenían como la verdad indiscutible, inamovible, la verdad que Jesús les dio a la Watchtower como alimento a su debido tiempo, como alimento correcto, como la verdad. Y la Watchtower lo tira al tacho de basura, porque sabía muy bien que ese alimento era de hombres imperfectos, no inspirados en Betel, de un grupo de hombres ignorantes, hombres que dan sus propias interpretaciones, elucubraciones personales, que no están inspirados por Dios, y que fueron sus propias ideas de hombres imperfectos con limitaciones humanas, no inspirados por Dios. Entonces, por eso pudieron tirarlo a la basura, porque se dieron cuenta que la explicación que dieron eran de hombres imperfectos con limitaciones humanas e intelectuales. Entonces, el 6 de octubre de 2012, en el Teatro Stanley, el esclavo se reúne, los miembros del esclavo fiel y secreto, el cuerpo gobernante, para hacer un cambio dramático y decir, pues, tirar al tacho de basura lo que se había enseñado por décadas, diciendo pues que el esclavo no se dio inicio con los discípulos de Jesús en el 33, en el Pentecostés. No, señor. Y lo tiran a la basura. ¿Qué no fue? Así, con toda conchudez, con toda desvergüenza, sin medir la gravedad del asunto, lo que significaba, que dejaba a esta organización como una organización falsa, mentirosa, una organización falsa, que enseñó doctrinas falsas por décadas. Y nos viene a decir en el 2012 que ya el esclavo no empezó en el 33 de la era común en el Pentecostés con los primeros discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo, sino que se dio inicio en el año 1919 cuando Jesús escoge a su esclavo fiel y secreto. En 1919 le hace su primera nominación, encargándole de anunciar las buenas nuevas del reino de Dios a las naciones a partir de 1919. ¡Qué estupidez más grande de esta organización de M! Si eso lo hizo Jesús en el primer siglo, 20 siglos antes, vino para escoger a su esclavo para que hicieran la misión de anunciar lo que Jesús vino a anunciar por encargo de su Padre, que fue las buenas nuevas del reino, en el primer siglo. Y la Watchtower se olvida de que Jesús vino a la tierra para anunciar su buena nueva del reino y que escogió a sus 12 discípulos como su esclavo inicial para que convirtieran a los esclavos para que hicieran la labor ministerial. Y así a rajatabla les mete el dedo en la boca a los hijos de Jehová, les cuenta un cuento chino que no se lo puede tragar ni un niño de 5 años inteligente, porque ni un niño de 5 años se lo puede tragar eso. Diciendo que Jesús vino a la tierra a escoger a quién era ese esclavo que estaba dando el elemento correcto entre todas las regiones de la cristiandad, y encontró a un grupo de cristianos
que desde 1879 están dando el método correcto, y Jesús recién los reconoce como sus esclavos y les encarga a ellos la visión de anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 19 en adelante. Así es la doctrina. Entonces quiere decir que la gente que vivió antes de 1919 para atrás, en los 19 siglos atrás, no tuvieron la suerte de conocer el mensaje de Jesucristo. ¿Qué cosa más estúpida? Porque eso deja a la gente que vivió antes de 1919, en los siglos previos, como gente que no conoció, no tuvo la suerte de conocer a Jesús ni su mensaje. Qué absurdo, ¿verdad? Qué cosa más estúpida decir que Jesús vino a la tierra, no en el primer siglo, sino en el siglo XX, específicamente en 1919, para recién escoger a un grupo de personas, como si fueran los 12 discípulos de Jesús, para que ellos se encargaran de anunciar las buenas nuevas del reino de Dios a las naciones a partir del 1919 en adelante. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó con la gente que vivieron los 19 siglos anteriores? No tuvieron la suerte, el privilegio que sí tuvieron los de 1919 en adelante de conocer a Jesús, su mensaje y su evangelio de las buenas nuevas del reino. ¿Se da cuenta lo estúpida de la religión de esta, que la estupidez que es esta religión? Que deja de lado la venida de Jesús en el primer siglo para anunciar justamente la buena nueva del reino, no en 1919, sino desde el momento que Jesús vino a la tierra y escogió a sus discípulos para enseñarles el mensaje. Y ellos a la vez lo transmitieran a otras personas a partir del 33, del Pentecostés, cuando decía caer a ellos la unción del Espíritu Santo, para que comenzaran a predicar el mensaje de Jesucristo como sus testigos. Entonces cuando la Watchtower me viene a decir a mí en el 2006, en 2012, en el Tratado Stanley, que el esclavo no se dio inicio en el primer siglo, sino que se dio inicio recién en 1919, cuando Jesús vino a investigar a la tierra quién está dando alimento correcto. Y encontró, dice, que a un grupo de cristianos fieles que desde 1879 están dando alimento correcto. Y por esa razón los escogió a ellos entre todas las religiones falsas de la cristiandad como los únicos encargados para dar alimento espiritual, de anunciar las buenas nuevas del reino recién a partir de 19 en adelante, que recayó en Rutherford y sus directores como los grandes escogidos para que ellos recién enseñaran a la humanidad, a la tierra, ese mensaje que ya Jesús lo había estado enseñando en el primer siglo como mensaje de las buenas nuevas de las naciones, no en el 19, sino en el primer siglo. Entonces la Watchtower enseña una doctrina falsa, solamente para imbéciles, para estúpidos, para débiles mentales, para 7,5 o 8 millones de imbéciles que creen en eso. No se ponen a pensar con la cabeza que Jesús vino a hacer esa labor ya en el primer siglo para escoger a su esclavo, para que anunciara las buenas nuevas a las naciones, no a partir del 19 en adelante, sino ya en el primer siglo. Pues la Watchtower olímpicamente, como no sabe cómo explicar todo esto que les acabo de explicar, de las preguntas que hacían los redactores de la Watchtower no le queda otra cosa que decir, bueno, vamos a borrar todo lo que hicimos antes, porque no sabemos cómo responder, ¿no? No sabemos cómo responder, y decimos, no, vamos a cambiar, como si nada fuera, se lo cambien como, bueno, pues, estos imbéciles de miembros que tenemos, que se creen todo, cámbiale la doctrina nomás. Ahí tenemos a 8 millones de imbéciles que están dispuestos a creer todo lo que nosotros le digamos. Le apagamos una luz que se creó por décadas, que se decía que el esclavo fue original del primer siglo. En el año 33, y se enseñó por décadas como la verdad. Y nos cambian eso. No, pues no fue en el primer siglo, sino fue en el 19 cuando Jesús recién escoge a su esclavo fiel y discreto, y que esta persona de rasgos y todo, a los más capaces, que hasta ese momento estaban dando el método correcto. Entonces la pregunta que yo les hice en un video fue, ¿cómo lograron esos cristianos que desde 1879 están dando el método correcto, que Jesús dice que no lo conocía? ¿Cómo lograron dar el método correcto si no fue con la ayuda de Jesucristo? ¿Cómo lograron? Entre las demás religiones de la humanidad dice que son los únicos que están dando lo correcto y que por eso Jesús los escogió. Entonces la pregunta es, si Jesús no los conocía y los escogió porque estaban dando el método correcto desde hace 40 años, antes de la primera nominación, es decir, desde 1879, la pregunta que yo les hice es, ¿cómo lograron dar el método correcto si no fue con la ayuda de Jesús con Jehová? Pero dice que Jesús no lo conocía. Entonces la pregunta es, ¿cómo lograron este grupo dar el método correcto frente a las demás religiones? Si están igual de desventaja, no tenían la ayuda de Jesucristo, Jesús no lo conocía. ¿Cómo lograron? Para creer que es un mito. Es mentira, es un mito. De la Watchtower crea a un esclavo recién, en 1919, que fue probablemente los más capaces, dice que fueron
escogido por Jesús para anunciar la buena nueva de Reino de las Naciones a partir del 19. ¿Y qué pasó con todas las generaciones antes del siglo XX hasta el siglo I? ¿Eso no tuvieron la suerte de conocer el mensaje de Jesús? ¿No existía ya la Biblia de ese entonces? ¿No estaba el mensaje de las buenas nuevas del reino estampados en los libros de la Edad Media? Ya antes de eso, todavía en los manuscritos antiguos, con la enseñanza de Jesús. ¿Quién puede creer semejante doctrina estúpida y esa salida estúpida de la Watchtower? Dice que Jesús escogió un esclavo 19 para que recién en ese año se cargaran de buena nueva de esas naciones. Entonces la pregunta que uno se hace inteligentemente es, entonces ¿para qué vino Jesús en el primer siglo? Mejor hubiera venido en 1919 a escoger a sus 12 apóstoles de la Watchtower, a Rutherford y sus lectores. Bueno, ¿para qué vino en el primer siglo? Me hubiera venido mejor en el siglo XX, 1919, para escoger a enseñarles el evangelio del reino de Dios a esto de la Rutherford y sus lectores para que lo anunciaran después a las naciones a partir de 19 en adelante. ¿Se da cuenta que no tiene sentido esta enseñanza, esta religión de porquería, religión falsa, satánica? Si Jesús escoge a un esclavo para que dé alimento espiritual, para que anuncie las buenas nuevas del reino de las naciones a partir del 19, la pregunta que yo les hago a ustedes, tío, ¿qué pasó con toda la gente que vivió en el siglo XIX, el siglo XVIII, el siglo XVII, XVI, XV, XIV, XIII, XII, XI, X, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, hasta el primer siglo? ¿Eso no tiene una suerte de conocer el evangelio del reino de Dios? No, pues, ya lo conocían, porque tenían las escrituras en esa época. En la Edad Media existen un montón de Biblias de la Edad Media, con todo el mensaje de Jesucristo. Y conocían el mensaje porque estaba escrito ahí. Y había gente que lo predicaba. Entonces, es ridículo decir que Jesús vino en 1919 como un esclavo para que se dedicara a las buenas nuevas de esas naciones. No tiene sentido, es una estupidez. Es un mito, una mentira. Quiero que lo entiendas tú, Alma Jaro, que estás ahí, que defiendes a la Watchtower. La Watchtower en el 2012 cometió un latrocidio. Se hizo harikiri como religión y se catapultó como una religión falsa, mentirosa, engañadora, enseñadora de mitos, ridiculeces. ¿Y por qué lo hizo? Para descalificar a Russell como el esclavo fiel y recto como se enseñaba. Porque él no entra en el periodo de 1919 porque ya estaba muerto. Entonces, con eso se descalificó a Russell como el esclavo fiel y recto, puesto que el esclavo fiel y recto nace a partir de 1919 con Rutherford. Y Rutherford se reinventa con eso, creando esta doctrina que en 1919 Jesús impresionó a su esclavo y le escogió a él y a sus directores. Cuando se había enseñado por décadas que eso ya lo había hecho Jesús en 1878, escogiendo a Russell para que él fuera el esclavo fiel y recto, y así era la doctrina de la Watchtower. Entonces, con este cambio de 2012, lo que se pretende es descalificar a Russell como aquel esclavo fiel y recto, como se quería y se enseñaba, para que recaiga solamente a partir de 1919 a Rutherford, que ya había entrado a la presidencia de la Watchtower, él y sus directores. Y con esa doctrina falsa, con ese mito de la nación del esclavo 19, Rutherford se reinventa a sí mismo, ahora dice, yo soy el esclavo fiel y recto, yo y mis directores. Ya no es Russell, porque Jesús vino a presionar a su esclavo en 1919 escogernos a nosotros. Pero hay evidencia, literatura en abundancia, en abundancia, del año 1949, que la Watchtower enseñaba y decía que el esclavo fue escogido en 1878, cuando Jesús saca a Russell de las garras de Nelson Barbour para que publicara la primera revista de televisión, y en esa televisión Jesús le iba a dar a Russell, dice así muy claramente, para que publicara en las columnas de su revista de la edición, en 1879, comenzaba a publicar las verdades que Jesús le iba a dar en su momento oportuno a él. Es esta abundancia de literatura antigua. La Watchtower reconocía que el esclavo era Russell, que fue escogido por Jesús para que él fuera el portavoz, el mensajero de la Odisea. Pero la Watchtower, con este cambio de 2012, quiso hacer una limpieza general. Borrar, eliminar todos los obstáculos que tenía al no poder responder a las preguntas que le hacían sus detractores, que explicara cómo es eso que venía ese esclavo de generación en generación del primer siglo, que lo explicara. No podía explicarlo. Y la otra es, ¿por qué Russell, en vez de reunirse con un grupo de estudiantes de Biblia para averiguar las verdades que estaban en la Biblia,
y que eran, la verdad, que no estaban enseñando las más religiones falsas, que sea, ¿por qué no hizo lo que la Guastar aconseja ahora? Que uno no debe estudiar la Biblia por su cuenta en pequeños grupos en su casa, porque eso lleva a la apostasía, sino que hay que dirigirse al único canal de Jehová, su esclavo fiel y credo. Entonces, si ya el esclavo fiel y credo venía corriendo de generación en generación, ¿por qué Russell no se dirigió a ese esclavo que venía corriendo de generación en generación? Pero buscara, no lo podía hallar, no sabía dónde estaba, no existía. Entonces, la Guastar tuvo que agarrar y decir, bueno, vamos a corregir toda esta mermelada, este sancochado, arroz con mango que tenemos en nuestra doctrina, y echemos toda la basura, lo que sabemos antes como la verdad, y hagamos una nueva interpretación a nuestra manera, a nuestro confort, a lo que nos acomode mejor, y queremos la selección de esclavos que sea ahora en 1919 con Rutherford y su director. Y así. Y fue justamente eso de 1919 que lo puso, justamente lo creó el mismo Rutherford, para él autonombrarse como esclavo fiel y credo, para poder publicar su colección del arcoíris de Rutherford que llevan su nombre dentro, autor único de esos libros chatarra, de esos 26 libros y más de 90 folletos que él publicó a título personal y que llevan su nombre dentro en la primera página, escrito por Joseph Franklin Rutherford, que fue el único esclavo fiel y credo. Por eso él, mi querida amiga que me está escuchando, Sonia, Iván, Alma, Sebastián, por eso él se nombró como esclavo fiel y credo en 1919 con todos sus directores y creó esta doctrina falsa, este mito de la nación de esclavos en 1919, para que él pudiera justificar, publicar su literatura a título personal. Porque fue él el único esclavo fiel y credo. De lo contrario, ¿por qué llevarían todos sus libros que él publicó durante su presidencia? Fueron 25 años de presidente. Cada año publicaba un libro como alimento espiritual, escrito por Joseph Franklin Rutherford y no por una clase del esclavo. ¿No? ¿Por qué a partir de 19 todos los libros como alimento espiritual aparecen en nombre de una sola persona? Porque el esclavo no existía, era un mito, era él solo. Él creó esa doctrina para dar origen al esclavo fiel y credo en 1919 con él cuando estaba como presidente de la Watchtower. Y ese era el fin, porque era un narcisista. Entonces inventó un mito de la nación de esclavos en 1919 para que recaiga en él. Y la Watchtower lo sostiene diciendo que ese esclavo que Jesús lo escribió en 1919 ya no se inició con Jesucristo y sus discípulos en el año 33 de Pentecostés, sino que se dio inicio cuando Jesús vino a la tierra y hizo una inspección a su templo espiritual y vio entre las regiones de la humanidad cuál estaba dando el método correcto y encontró, dice, a un grupo, sorpresa, no sabía Jesús, encontró un grupo cristiano que estaba dando el método correcto desde 1979 a la fecha, y Jesús se sintió complacido con este grupo cristiano y los nombró como su esclavo fiel y credo, a los más capaces, dice. De las preguntas que yo siempre hice es, ¿cómo lograron dar el alimento espiritual a su debido tiempo correcto entre las demás personas de otras religiones, que eran los privilegiados que pudieron dar con las verdades de la Biblia, si no fue con la ayuda de Jehová y Jesucristo, que tuvieron que ayudarlos para que entendieran la Biblia? ¿Cómo lograron hacer eso frente a las demás religiones, que fueron los únicos? Si Jesús no los conocía y recién los conoce y los nomina como su esclavo, ¿cómo lograron dar las verdades de la Biblia si no tenían la ayuda de Jesús, que no los conocía hasta ese momento? ¿No es cierto? Eso se llama pensar. Pero ¿cuántos piensan como yo de los 8 millones de Jehová? El 0.01%, porque todos son un ganado de burros. La UA está diciendo una doctrina tan estúpida, diciendo que Jesús es una expresión espiritual, y encontró, dice muy textualmente, la tarea del 15 de julio de 2013, página 18, si no me equivoco, esta tarea del 15 de julio de edición de estudio, de 2013, dice que Jesús vino a hacer una inspección, a ver cuál es la religión de la que ya estaba dando el método correcto para escogerlo como su esclavo, y encontró, hay sorpresa, encontró un grupo cristiano que desde 40 años antes, de 1914, hizo hacer su inspección, encontró un grupo, dice, de cristianos que están en el método correcto, y por eso lo nombró como su esclavo, a lo más capaz. Entonces la pregunta que yo me hice, porque soy un hombre inteligente, es, si Jesús no lo conocía, porque dice que Jesús lo encontró, que dice que no conocía, no lo conocía, ¿cómo lograron dar el método espiritual correcto 40 años antes si no estaba Jesús ayudándolo porque no lo conocía? ¿Cómo lograron ellos, frente a las demás personas que componían otras religiones, ser ellos los privilegiados de lograr dar con las verdades bíblicas si no tenían la ayuda de Jesucristo y no los conocía a ellos? ¿Cómo lograron eso? ¿Qué tenían ellos de especial frente a las demás personas que tampoco tenían la ayuda de Jesucristo? Fueron los únicos que están en el método correcto. Y Jesús dice, ustedes son los que están. ¿Saben que es estupidez? Forma ridícula. Si es Jesús que da el método espiritual que ayuda a entender las cosas,
y Jesús no lo conocía. ¿Cómo lograron traer el alimento correcto? Esos dos dedos de frente, ¿no es cierto? Pero te cuentan esa historia, ese mito, que no tiene, que es fácilmente rebatible, fácilmente, fácilmente desbaratado, como hago yo. Entonces, la desaparición de esclavos 2019, mi querida amiga Alma Jaro, que paras tú defendiendo la guasta, es un mito, es una falsedad. Porque si fuera cierto que Jesús escogió a su esclavo 2019 para que se encargara de denunciar las buenas de esas naciones, como dicen las atalayas, todas las atalayas del 1 de abril de 2007, página 2, párrafo 5, dice que Jesús escogió a su esclavo 2018 y en 1919 le contó todos sus bienes en la tierra para que pudieran, a través de esos bienes en la tierra, pudieran edificar toda su obra mundial, todos sus órdenes de asamblea, todos sus órdenes de reino, y se dedicaran a anunciar las buenas nuevas a las naciones y bautizar a la gente en nombre del Padre y del Espíritu Santo y tener más adeptos. Esa es la doctrina que enseñaba Guasta antes del 2012, que Jesús hizo su presión en el 18 y 19, inmediatamente que lo reconoció como esclavo, inmediatamente le dio la confianza de todos sus bienes en la tierra, de Mateo 24:47, a la segunda nominación, para que anunciara buenas unidades a las naciones. A partir de esto, imagínense, cuando ya Jesús se había empezado a anunciar desde el primer siglo. ¿Te das cuenta que es una estupidez? ¿Es una estupidez? ¿Qué? Cogió un grupo, como si fueran los 12, Jesús vino, acogió a los 12 apóstoles de la Watchtower y les enseñó el Evangelio del Reino de Dios, y ellos a partir de ahí comenzaron a anunciar a las naciones las buenas nuevas del Reino de Dios para que se pudieran salvar. ¿Y qué hay de las personas que murieron antes? Del siglo XIX para el siglo I. ¿Ellos no tuvieron la suerte de conocer a Jesús, su mensaje? Hay pruebas más que suficientes que sí lo conocieron, porque Jesús viene en el primer siglo y está en las evidencias de todos esos escritos que vienen corriendo desde el primer siglo en adelante. Entonces estaba disponible en las escrituras, donde estaba el mensaje del reino de Dios para las personas. Desde el primer siglo, no, a partir del siglo en adelante. Entonces, te das cuenta que esto es una mentira. Ahora, mira, Alma. La doctrina del esclavo discreto, como regresando ahora, vamos ahora a componerle esta idea para que lo entiendas. El esclavo, ¿quién es el esclavo? El esclavo son todos nosotros cristianos que tenemos esa labor como esclavos de Jesucristo de anunciar la buena unidad de las naciones, tal como hicieron los discípulos de Jesús, y es nuestra labor predicar. Por eso la voz exhorta a los que salgan a predicar, que es su labor de anunciar la buena unidad de las naciones. No dicen que es labor, para que Jesús lo apruebe a uno. Entonces, uno tiene esa labor como esclavo de hacer esa misión de buena. Entonces, Jesús va a volver de ese largo viaje, según la palabra talente, para poder evaluar de sus esclavos cristianos que vienen ya del primer siglo, y Jesús va a regresar ese largo viaje y va a hacer una inspección a todos los cristianos para ver si han cumplido realmente con su encargo de anunciar las buenas nuevas a las naciones. No en 1919, sino de generación en generación, todos los que han muerto ya. Y ellos también tienen que pasar esa inspección. Bueno, está corriendo. Pero ellos tienen que pasar esa inspección, queridos amigos. Entonces, cuando Jesús vuelva por segunda vez, cuando se cumple el texto de Mateo 24:30, recién, queridos amigos, recién Jesús sabrá quién de sus esclavos ha sido fiel y discreto para premiarlo y contarle todos sus bienes, y quién no lo ha sido, quienes no lo han sido para castigarlos fuertemente, como dice Mateo 24:50. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Ese es el criterio, esa es la idea. Jesús tiene que volver por segunda vez cuando se cumple el texto de Mateo 24:30 para hacer la inspección. Mira, y acá está muy claramente, cuando nosotros leemos el texto de Mateo, queridos amigos, bueno, disculpe que se ha congelado la imagen, ¿no? Pero cuando nosotros vemos el texto de Mateo 24:50, el texto de Mateo 24:42, lo dice muy claramente. Pues, queridos, vamos a poner esto acá en mis anteojos. Vamos a leer qué dice Mateo 24:42. Dice: velad pues, porque no sabéis en qué día va a venir vuestro Señor. O manténgase alerta, porque no sabéis en qué día va a venir su Señor. Manténgase alerta, vigilante. Pero sabed que si el padre de familia supiera en cuál vigilia iba a venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Dice 42, velad pues, porque no sabéis en qué día ha de venir vuestro Señor. ¿Y qué es lo que hará Jesús cuando vuelva? Dice el 45. Dice: ¿quién es pues el esclavo fiel y discreto
el Señor ha puesto sobre su familia para ese elemento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo a quien su Señor, cuando viniere, lo hallara haciéndolo así, de cierto os digo, lo pondrá sobre todos sus bienes. Y luego sigue diciendo en el 48, mas si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda, y comenzara a pegar a sus compañeros, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo azotará con la mayor severidad, y lo sentará y le señalará su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, amigos, como pueden ustedes notar, Jesús, hasta este momento somos otros esclavos, pero Jesús dice, ¿quién es ese esclavo? No lo sabe quién es el esclavo fiel y discreto. Y lo sabrá cuando Jesús venga a hacer su inspección. Y eso está, como hemos visto, después de la gran tribulación, por el cual la sociedad nos exhorta a estar alertas y vigilantes. Quiero que eso lo capten muy bien, porque esa es la doctrina, amigos, para que no se dejen engañar por parte de esta organización falsa que enseña mitos y falsedades. Espero, pues, mi querida amiga Alma, que esto lo puedas captar tú muy bien y te das cuenta de que la WhatsApp te ha engañado, que estás entendiendo mal las cosas, que la esclava fiel y discreto, el texto de Mateo 24:45 está para que se cumpla cuando Jesús vuela por segunda vez al nuevo cielo con todo poder y gloria, y venga como ladrón en la noche de sorpresa para hacer su inspección. Dice, ¿qué esclavo ha sido fiel y discreto? Dice, y que estuvo haciendo lo que él le comenzó a hacer. Entonces, cuando Jesús encuentre que tales esclavos sí hicieron lo que él le comenzó a hacer, recién los calificará como esclavos fiel y discreto. Por el momento todos somos sus esclavos, y solamente se sabrá quién ha sido fiel y discreto cuando Jesús vuela por segunda vez y el nuevo cielo con todo poder y gran gloria para hacer su inspección y separar del esclavo bueno del esclavo malo. Así de simple es la cosa. No existe un esclavo que fue ya seleccionado en 1909, porque la selección de esclavo es cuando Jesús vuelva, y cuando Jesús vuelva por segunda vez, referido al texto de Mateo 24:30, está todo para después de la gran tribulación, tanto la primera nominación como la segunda. Ambos están después de la gran tribulación, Alba, entiéndelo bien, para después de la gran tribulación. ¿Capisci? Ya. Te invito pues que repases 100 veces el texto de Mateo 24:42 hasta el 50. Léelo 10 veces, 20, hasta que te entre en la cabeza y entiendas que es imposible que la primera nominación se haya cumplido en 1919, puesto que 1919 es antes de la gran tribulación, cosa que es imposible. Espero que esto haya sido claro, amigos, y gracias por haber escuchado esta hora, que espero haya sido de bastante clarificación para la señora Alma Jaro, para Sonia Loaces, Sebastián Romnelli, y sobre todo al señor Manuel García, que también defiende la Watchtower a capa y espada. Un saludo a Puyón, y gracias por escucharme, y lamentablemente se ha congelado la imagen, pero ojalá que se pueda escuchar, y es lo que más interesa. Gracias, amigos.